Saludos a todos desde el tan esperado nuevo episodio de la serie. Anser va a la casa de Cian de Belioglu, y dice que tiene una propuesta para casarse. Cian y su familia quedan impactados por esta repentina llegada mientras desayunan. Aunque Anser dice que aceptará la propuesta de matrimonio, todos dicen que eso no sucederá. Pero Anser insiste, porque se siente obligado a hacer esto por el tratamiento de su hermano. Aunque Cian inicialmente quiere que salga de casa, decide hablar con Anser. Anser le dice a Cian que acepta su propuesta de matrimonio, pero que también tiene una condición. Anser dice que esta condición es dinero, y que nadie más debería saber sobre esta situación, y solo quiere que siga siendo un secreto entre ellos. Al escuchar esto, Cian se sorprende, pero no rechaza la oferta de Anser. Cuando pregunta el motivo, Anser dice que no quiere dar explicaciones. Cian regresa con su familia con Anser. Les dice a todos que se casarán. Su familia no puede creer lo que escucha. Pero Cian le dice a su madre que comience los preparativos de la boda. Su madre y su familia quedan en shock. Cian se lleva a Anser con él y salen de casa a toda prisa. Se suben al coche y acuden a la empresa adecuada. A Anser también le sorprende lo rápido que se mueve. Cian inesperadamente le hizo una oferta a Anser. Esta oferta tenía una cualidad que cambiaría radicalmente la vida de Anser. Anser tuvo que aceptar esta oferta aunque no quería. Cian llama a su abogado y le pide que prepare urgentemente un contrato matrimonial. Anser está muy sorprendido por esta situación. Las duras palabras que Cian usó al presentar esta oferta encendieron la ira dentro de Anser. Él tampoco se quedó callado y respondió a Cian con la misma dureza. Dagger nunca había sido una figura poderosa en su vida. Siempre prefirió vivir una vida tranquila y modesta. Sin embargo, la admiración y el respeto de su familia por el estatus y el poder de Cian de Belioglu lo llevaron por un camino inesperado. Mientras su familia presionaba a Anser para que aceptara la oferta de Cian, ella experimentó un profundo conflicto dentro de sí misma. Aunque la actitud dura y la personalidad opresiva de Cian inquietaron a Anser, le resultó imposible rechazar la petición de su familia. Mientras Anser vive un conflicto interno ante la personalidad dominante y el poder de Cian de Belioglu, se ve obligado a seguir caminos que no quiere, debido a la falta de dinero de su familia. Si bien el comportamiento duro y la actitud opresiva de Cian inquietan a Anser, también siente respeto por él. El hermano de Anser está enfermo y necesita tratamiento. Sin embargo, como su situación financiera es muy mala y no tienen dinero, este tratamiento se vuelve imposible. Su única solución es que Anser se case. Pero Anser duda sobre este matrimonio. Suena el teléfono de Anser y es su hermano. Su hermano dice que su esposa aún no ha regresado a casa. La tía de Anser también abandonó la casa debido a dificultades económicas. Anser debe casarse con Cian a toda costa. El dinero que recibirá como resultado del matrimonio es importante para el tratamiento de su hermano. Y que su tía volviera a casa. Su hermano estará muy feliz si su tía regresa a casa. Anser hace grandes sacrificios por su hermano. Pero nadie sabe qué pasó. Cian y Anser van a la empresa. Cian está muy nervioso y quiere que el contrato preparado por el abogado de la empresa se firme lo antes posible. Anser pide algo de dinero antes de firmar el contrato. Porque este dinero es importante para saldar tus deudas. Al aceptar esto, Cian le pide que firme el contrato. Este contrato y este matrimonio serán muy difíciles para Anser. Se ve obligado a firmar entre lágrimas. Esta situación atrae la atención de Cian, pero no se detiene en ello. Un día, Cian inesperadamente le hace una oferta a Anser. Aunque Anser no quiere aceptar esta oferta, se siente abrumado por la presión de las dificultades económicas de su familia y finalmente acepta. Sin embargo, las duras palabras de Cian hacia Anser complican aún más las cosas. Daga no se queda callado ante estos insultos y responde en el mismo tono, protegiendo su propio honor. Anser aceptará este matrimonio para su hermano a cambio de una determinada cantidad. Cian piensa que Anser se casará con ella solo por dinero porque no conoce su situación y se enoja mucho por eso. Cian está muy enojado con Anser. Por otro lado, la esposa de Cian anuncia que ha renunciado a su decisión de divorciarse. Esta noticia genera emociones complejas para Anser. Porque ahora hay otra carga sobre el matrimonio de Cian. Sin embargo, no tiene por qué aceptar su situación. Quizás uno debería esperar más conflictos y luchas en este matrimonio.
Anser se da cuenta de que tiene una difícil lucha por delante, tanto para encontrar su propio lugar como para descubrir cómo sobrevivir en esta compleja red de relaciones. Se hizo un silencio tenso en los oscuros pasillos de la empresa. Los pasos de Cian de Belioglu resonaban mientras deambulaba de una habitación a otra. Había evidente tensión e inquietud en su rostro. Quería que se firmara urgentemente un contrato sobre el futuro de la empresa, y quería que el documento preparado por el abogado estuviera sobre su escritorio lo antes posible. Sin embargo, esta avalancha inesperada tomó a Dagger con la guardia baja. Cuando Anser entró en la oficina de Cian, inmediatamente expresó su exigencia: «Quiero algo de dinero por adelantado, señor Cian. Necesito este dinero para pagar mis deudas». Un momento de sorpresa apareció en el rostro de Cian, pero se recuperó rápidamente. «Ya veo. Entonces, ¿cuánto necesitas?», preguntó con una expresión seria. Anser pensó que esta solicitud era quizás una solicitud ordinaria para Cian y declaró la cantidad que quería. Cian dudó por un momento, pero finalmente aceptó. «Está bien, pero primero firma el contrato. Luego recibirás tu dinero», dijo con firmeza. Anser estaba luchando con contradicciones internas al tomar esta decisión. Esta situación fue muy desafiante para él, tanto económica como emocionalmente. Entre lágrimas, se obligó a firmar el contrato. Este momento fue a la vez una confesión y una desesperación para él. Aunque Cian notó los altibajos emocionales de Anser, no les prestó mucha atención. Quizás el ajetreo del trabajo lo había distraído. Sin embargo, el tiempo dirá cómo la carga emocional detrás de este contrato firmado afectará el equilibrio de su relación.